Ahora con Luis Pastor, abogado experto en temas electorales. Bienvenido. Muy buenos días, Nicolás. Gracias. Acá el hombre fue la revelación, como le decía, en las elecciones municipales, ¿no? Donde se pusieron todos estos temas en debate y nos iluminó, ¿no? Con sus comentarios. Pero yo quisiera, Luis, que comencemos por escuchar lo que nos dijo, que fue muy duro, Jorge Muñoz, en una entrevista que tuvo conmigo de la semana pasada acá en Exitosa. Adelante, por favor. Muy desordenada la municipalidad, ¿no? Muy desordenada. Y la verdad que eso preocupa porque además hay algunos modus operandi que te dicen mucho de la conducta, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado indagando, teniendo información fuera de la municipalidad, porque la municipalidad nos está dando alguna información, pero muy parcial y además... No, primero dijeron que no te la podían dar porque todavía no estabas acreditado. Me pusieron muchísimas trabas. Ya cuando era evidente que había que abrir la puerta, la abrieron. Y ahora hay información, pero un poco a cuentagotas. Ayer, por ejemplo, me he pasado toda la tarde en la Contraloría, recibiendo información de la Contraloría. ¿Y sabes qué cosa encuentro, Nicolás? Que, por ejemplo, las grandes concesiones o las concesiones tienen un modus operandi que a mí me preocupa muchísimo. La modificación de las condiciones de los contratos. Pero tú me dices de repente, pero eso se hace en todos lados, las adendas. Ni siquiera son adendas. ¿Sabes cómo modifican? Con actas, que no es legal. Las adendas inclusive pues son hasta cuestionadas y para que no sean cuestionables tienen que pasar por el MEF. Aquí los grandes contratos están modificados con actas. Con actas. Y entonces eso pues te dice que hay algo raro ahí, ¿no? Mira, es increíble. Increíble lo que ha hecho. Es decir, lo que está diciendo es que estas modificaciones que se han hecho a los contratos son ilegales, ¿no? La primera autoridad municipal del Perú está aprobando con actas, viola el principio de legalidad y de jerarquía principalmente. Mira, el acta debe ser aprobada por una resolución de alcaldía, pero previamente tiene que haber inclusive un acuerdo de consejo. Ojo, los consejos municipales son los que destinan o deciden el patrimonio municipal, no es el alcalde. Señores regidores, los nuevos han sido elegidos, no es el alcalde ejecuta el acuerdo de consejo. Entonces, lo que sucede es que Castañeda, como él retorna de nuevo 2 periodos, es lo que no sabe o lo que no le dicen, es que ahora la transferencia es con rendición de cuentas. Ya no es la burda entrega de cargo que antes hacían los alcaldes, que era casi igual a un cambio de funcionarios. Ahora no, ahora tiene que ser rendición de cuentas. Por eso lo que está haciendo Jorge Muñoz, exigirle toda esa información, está en lo correcto. Claro, pero eso nos lleva a una situación que, digamos, es una barbaridad lo que ha hecho Castañeda, pero eso favorece a la ciudad a la hora de discutir qué nos hacemos, por ejemplo, con las concesiones del metro, perjudica, ¿no? No, claro, con rutas de Lima, línea amarilla de los peajes. Así es decir, porque tienes por un lado que hay evidencias de sobra de que acá hubo corrupción, sino que además los procedimientos que han hecho para prorrogar y modificar estos contratos han sido ilegales. Los procedimientos previos para la celebración del contrato, ahí está justamente el tema, digamos, cuestionable. Y no nos olvidemos que hay un alcalde, el alcalde de Callao está por un tema parecido, que tiene que ver con el tema de los peajes, pero no con la celebración del contrato, sino con toda la documentación preparatoria. Y ahí creo que está dando el clavo a Muñoz cuando señala justamente en la entrevista que le hiciste de que la realidad hay un flujo de 34 millones, cuando ellos informan que es de 28. Entonces, esa información, por ejemplo, no sale públicamente. ¿Por qué? Porque eso nos va a retrotraer a toda la documentación preparatoria del contrato. Pero no solamente, ojo, esto es una cosa muy peculiar para pero escúchame, lo que nos ha dicho Muñoz es que nos han estado mintiendo con la información. Porque han estado partiendo de supuestos falsos que ellos sabían que eran falsos. Supuestos falsos que no solamente lo sabía la gestión de Castañeda del Ocio, sino lamentablemente también la de Susana Villarán y la que involucra a todo el Consejo Municipal. Ojo, vuelvo a repetir, esta no ha sido una decisión ni de Castañeda solo, ni de Susana Villarán, sino de todo el Consejo Municipal. Porque justamente se produjo por esas épocas la transferencia. Y esa transferencia... Claro, y tú no puedes decir, no, me llevaron esto a votación, yo levanté mi manito y voté nomás. No, hermanito, tú tenías que haber revisado lo que decía esa documentación. Exacto. Y hacerte responsable de lo que estabas decidiendo, ¿no? Nicolás, el Consejo tiene inclusive hasta más poder que el mismo alcalde.
34 facultades tiene el Consejo, 34 los alcaldes. Solo que lamentablemente, como consecuencia de lo que hablábamos hace un par de meses atrás, del tráfico de candidaturas, de, digamos, todas esas situaciones, los alcaldes arman su plancha y prácticamente lo hacen a través de lo que es la franquicia, ¿no? Y entonces las consecuencias se dan acá. Y entonces el Consejo básicamente lo que hace es, levanta la mano y ratifica la decisión lobista que ya había tomado el alcalde. Entonces, por lo tanto, aquí va a haber acá van a salir muchísimas sorpresas porque vuelvo a repetirte, ahora la transferencia ya es rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas significa que tienen que explicar, por ejemplo, metas del 2015, estos son los resultados. ¿Qué se logró? ¿Qué no? ¿Por qué? ¿Qué contratos se celebraron? ¿Cómo se celebraron? ¿Cuáles fueron sus resultados? Pero eso te lleva, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado una cosa increíble. Yo le mando una carta a Luis Castellá diciéndole, por favor, enséñeme el documento en el cual se autoriza a Línea Amarilla, que estaba en manos de OAS, para la venta a la corporación francesa Vinci. Ha pasado más de un mes. No me entregan el documento. ¿Y qué es lo que ocurre? Que he hablado con los miembros del Consejo y me dicen que eso nunca fue sometido a votación del Consejo. Y que según el contrato es obligatorio. O sea que OAS no podía venderle a Vinci sin autorización del Consejo. Entonces indica que eso no ocurrió. ¿Qué quiere decir? Que no vale esa transferencia. Claro. ¿Cuándo se produce? Y es importante saber cuándo se produce la transferencia, Nicolás. Justamente en el momento en el cual el Congreso de la República, el anterior, empezó las investigaciones del caso Lavajato. Justamente cuando ya comienza a cantar el señor Odebrecht, ¿no? Que fue aproximadamente el año 2013, o sea, pues, en el tema de la transferencia, 2013, 2014, ¿cierto? Entonces, fue el 2010. 2010, en el momento de la transferencia entre Castañeda y Susana Villarán. Entonces, el momento no es cualquier momento. Muchos ciudadanos, como por ejemplo los que están en el Óvalo Infantas, ellos, por ejemplo, fueron a la municipalidad a hacer quejas sobre justamente el incumplimiento de obras de rutas de Lima, que muchos pensaban que era una entidad de la municipalidad. O sea, parecía como un área de la municipalidad, algo así como Protransporte, que tampoco, que en lo formal es de Lima, pero realmente no es de Lima, porque las tarifas las deciden sector privado. Entonces, allá, Ruta de Lima, y Ruta de Lima, como ya, o sea, comenzó a recepcionar muchas quejas y denuncias, justo en ese momento se produce la transferencia a esta otra empresa. Y cuando cuando Muñoz pide explicaciones sobre el particular, ahí en la entrevista lo menciona, ellos dicen que no existe esa información, que no obra en la municipalidad en la información, justamente porque es lo que quiere investigar y lo vas a lograr. Ahora, porque la transferencia le va a permitir eso. Estamos en una situación en la que nosotros teníamos unos peajes, que son los que administra ahora Rutas de Lima y la Línea Amarilla, ¿no es cierto?, que funcionaban de una manera eficiente, que había hecho obras, que significaba no solo un servicio para la ciudad, sino que significaba un ingreso, creo que el más importante que tenía la Municipalidad de Lima. Entonces nosotros nos hemos desprendido de ese ingreso para entregárselo a una administración privada, ¿no es cierto?, que supuestamente debía traer grandes beneficios y que al final está claro que no los ha traído. Claro, ha sido un beneficio para ellos y los que se prestaron, ¿no? Lo que antes administraba EMAP. ¿Pero qué debería ocurrir? O sea, argumentos para cancelar esas concesiones los tenemos de sobre, entonces. Por supuesto que hay un principio fundamental, que es el aspecto, la soberanía, ¿no? Que está muy por encima, inclusive, de estos contratos que tienen el blindaje, digamos, del Congreso de la República, ¿no? Eso va a ser, pero como consecuencia de la investigación real, porque realmente hay una realidad real y una realidad ficticia. En la realidad ficticia, obviamente, no se ha investigado este tema, pero en la realidad real, que ya se ve, ¿sabes cuándo se ve esto? Ya cuando salimos a la calle y vemos que el nuevo sistema de concesiones no solamente no ha resuelto, puede ser hasta lo agravado en la realidad. Entonces aquí ya hay un problema para la ciudad y para los ciudadanos. Y las reformas va a implicar no solamente, digamos, el aspecto de la eficiencia, sino de los contratos celebrados. Ahora, yo sinceramente he visto en el rostro de Jorge Muñoz como la serenidad de saber que va a poder tomar las decisiones más severas que se tengan que tomar con la razón de su lado. O sea, yo tengo la impresión que él ha descubierto cuando ha empezado a recibir información que todo está tan mal hecho, que todo es tan grosero, ¿no es cierto?,
que tú puedes cancelar sin ningún miedo a que te lleven a un tribunal internacional, ¿no es cierto? El primer indicio razonable de Jorge Muñoz es el siguiente. En el 27 de julio de este año, el alcalde ya debió presentar la rendición de cuentas. O sea, la transferencia antes era después de que gana el ganador. Quien haya ganado, claro. Ahora ya no. Ahora el proceso de transferencia se inicia 5 o 6 meses antes, sin que se sepa quién es el ganador. Y en julio, el alcalde, es como si a los 3 años y medio dice, hasta aquí acabó mi gestión, esta es toda la información. Ni siquiera la primera autoridad municipal del Perú, no lo digo en términos jerárquicos, pero él debió dar el ejemplo. No habría presentado ese reporte de la rendición de cuentas en julio. Y por eso, ¿por qué se está demorando en instalar la comisión de transferencia? Por eso, porque no tienes información y eso realmente, ahí ya hay una infracción de naturaleza penal. Cuando uno escucha las cosas que han dicho los técnicos en las últimas semanas y lo que hemos escuchado al mismo Jorge Muñoz, es decir, se hace, por ejemplo, en el caso del Metropolitano, ¿no es cierto? Un servicio que debería favorecer a la ciudad y resulta que con el cuento de que los 12 kilómetros que faltaban de ruta no se hicieron, terminamos debiendo, según los concesionarios, como 480, 460 millones de soles. Pero además, los concesionarios están subiendo los pasajes o pretendiendo subir los pasajes. Y además, los concesionarios han comprado los vehículos con dinero nuestro, de todos los peruanos, con 1.000 millones de soles prestados por COFIDE, más de 1.000 millones de soles, de los cuales no han pagado un cobre. O sea, ¿cuál es el negocio? Y entonces, y ahí hay otro factor, o sea, ¿no? ¿por qué si nosotros le financiamos los vehículos, ¿no es cierto? Y ellos lo único que hacen es ganar dinero. Ese es el concepto. Mira, ahí para un servicio. Por esa razón hay que vincular ese tema con el tema convial por el cual Alex Curi en estos momentos está en prisión. No te olvides, cuando tú has mencionado estos 12 kilómetros, no solamente se va a referir a la parte económica, sino es como si ni siquiera hubiera pasado un solo día de concesión. Todavía no empieza la concesión, ya pasaron 8 años. Ya pasaron 8, efectivamente, 8 años en blanco, a costa de la ciudad. Es como si recién, y es más, ni siquiera recién va a empezar, sino cuando culminen esos 12 kilómetros. Entonces, la pregunta es, ahí hay una omisión. ¿Esta omisión es una negligencia o es una omisión concertada? Si fuera una omisión concertada, le tendría que pasar lo que le ha pasado al alcalde de La Victoria, el señor Elías Cuba. A él, tanto el Jurado Nacional de Elecciones como en la vía penal, ahí se ha probado que hay una omisión concertada. ¿Cómo se prueba que es una omisión concertada? Cuando lo que no se hace, no hay una justificación para que no se haya hecho. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho en estos 4 años? Él ya no puede decir, este es un tema de mis funcionarios, es una responsabilidad. Ese es el fondo del tema. Y lo mismo le alcanza a Susana Villarán. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque justamente fue cuando ella entró que se produjeron los primeros aumentos y no hicieron absolutamente nada. Los 2 únicos aumentos que ha habido, los 2 principales aumentos que ha habido en el costo del pasaje, no del peaje, sino del pasaje, ha sido justo cuando entraba Susana Villarán y cuando se iba Susana Villarán. Por lo menos este último no se ha consumado, pero los 2. Increíble. Entonces, ese Ahora, tema es un tema de fondo. el otro tema es este de la basura, o sea, hubo un primer incidente con el tema de la basura que fue Comunicore. Supuestamente la empresa Relima que contrató, ¿no? Hace un montón de años, el año 95 fue el contrato, ¿no es cierto? Duraba hasta el 2005, se prorrogó hasta el 2015. Y en el camino, supuestamente, o sea, la municipalidad reclamaba, o mejor dicho, Relima le reclamaba a la municipalidad una deuda como de 35 millones de soles. Cuando estaban programando para pagar en años y por cuotas, se crea una empresa fantasma llamada Comunicore, que de la noche a la mañana le cobren a la municipalidad los 35, le paga 15 a Relima y se queda con la diferencia. Es decir, tú creas una empresa para ganarte... ¿Cuánto dinero se levantaron en ese momento? Más de 20 millones de soles. Claro, cerca de 20 millones de soles. Entonces, ahora ha quedado claro que el juez... No te pago a ti, pero sí te pago al otro. Claro, pero... Porque el otro le va a pagar al otro. Y resulta que un juez dice, no, esto ya prescribió, ya se acabó la historia. No se acabó la historia. Hasta el juez tenía que estar incluido en un proceso porque eso ha sido una asociación ilícita para delinquir, para robarle a la Municipalidad de Lima. Tanto ahí la Fiscalía como el Poder Judicial ahí tienen una gran responsabilidad. Pero es un caso que se puede reabrir, porque no hay cosa juzgada en los temas penales, ¿no?
¿cierto? Ahí obviamente, es que ahí también se mezcló la política. Algo parecido como lo que está sucediendo en estos momentos, o sea, la correlación política, también hay indicios razonables que en determinadas coyunturas influye en la decisión. Ahora, y eso es muy delicado, ¿no? Ahora, usted dice, se puede reabrir lo de Comunicore y sería lo correcto porque además tenemos que recuperar el dinero que es finalmente los ciudadanos, es un presupuesto que no sobra en la ciudad de Lima, ¿no es cierto? Pero el otro es el contrato de Relima, que es una cosa que a mí me parece tan indignante. Claro, de que, el sentido común. Lo grosero que está haciendo y como no pasa nada. Sí, puede ser grosero, pero no pasa nada. O sea, el contrato venció el 2015. El contrato decía, los camiones al momento del vencimiento del contrato pasan y los equipos a manos de la municipalidad. Entonces, ¿qué cosa es lo que se está haciendo? Prorrogando la vigencia de ese contrato hasta que se haga la licitación, pero como si los camiones fueran de ellos y no nuestros, y como si fueran nuevos, como son viejazos, tiene como 12 años el camión más nuevo, creo. Es un escándalo, nos están cobrando más del doble de lo que debería cobrarse en el cercado de Lima por el recojo de basura. Y nadie dice nada y el asunto continúa. Y no hay una intervención de Contraloría, que el otro día cuando le he preguntado al Contralor, sí, estamos evaluando a nivel nacional el problema del recojo de residuos sólidos. Oiga, usted tiene un problema en la Municipalidad de Lima, tiene que intervenir. Claro. Y en algunos casos, obviamente, ellos están trabajando para la estrategia de la prescripción, tanto prescripción administrativa como también la prescripción de los procesos penales, ¿no? Porque también hay procesos penales que prescriben, ¿no? O sea, todo se puede reabrir, pero también hay algunas garantías. ¿Cierto? Claro, pero por ejemplo, garantías. en este caso de la basura, el cálculo que hacen los técnicos es que desde que venció el contrato del 2015 hasta ahora hemos pagado como 90 millones de soles de más. O sea, lo que debería hacer es no solo anularse el contrato, ¿no es cierto?, y convocarse una licitación transparente, que es como deberían manejarse las cosas, sino además recuperar el dinero. Si hemos pagado de más, nos lo tienen que devolver, ¿no? Claro. Hay cláusulas así penales, ¿no? Y hay cláusulas penales por un lado, pero aparte de eso también es la acción de la Procuraduría, ¿no? En cuanto a las futuras indemnizaciones que se pueden plantear, ¿no? Pero digamos que eso que es una costumbre o es un hábito en sistemas jurídicos sólidos, en nuestro caso no es así. Ese es el tema de fondo, ¿no? Pero bueno, creo que el proceso de la transferencia va a abrir muchas cajas de Pandora, porque es un proceso de transferencia con rendición de cuentas. Y pueden intervenir todos. Ahora, no solamente el alcalde que entra, sino la misma pero lo que ciudadanía. ha dicho, que a mí me parece sabio, de Jorge Muñoz, es yo no me puedo estar ocupando de andar persiguiendo a los que han robado, digamos, por decirlo en resumen. No, pero para eso tiene la Procuraduría. Claro, entonces lo que yo entiendo legal. que él va a hacer, él va a inaugurar el 1 de enero. Yo creo que va a dar un discurso que va a espantar a muchos por la severidad de una serie de medidas que pretende tomar. Ya lo está pero de haciendo. ahí para adelante él se va a dedicar a gobernar la ciudad y a hacer las cosas que hay que hacer, que son muchísimas. Y la Procuraduría de la municipalidad tiene que dedicarse a perseguir a todos los que nos han estado robando en esa Así municipalidad. es, y que sea una Procuraduría que cumpla como tal su rol, cosa que no ha hecho ni esta Procuraduría ni la Procuraduría de la gestión de Susana Villarán. Que fueron, por cierto, todos abogados del IDL. ¿Me dejo entender? Ellos ¿no? eran los procuradores. Los procuradores de la gestión de Susana Villarán eran los de IDL. Así como también cerca del 90% de los funcionarios de Susana Villarán también son personas que, por ejemplo, ahora muchos de ellos son congresistas de Nuevo Perú, etcétera, etcétera. De ese entorno. Ellos ahí tienen una importante responsabilidad por la acción, pero también por la omisión. Es decir, lo que usted dice, doctor, es que ahora que estamos discutiendo si la suscripción de estos contratos de concesión fueron ilegales, perjudiciales para la ciudad, hubo comisiones ilegales. Es decir, una cosa es el castigo que pueda recibir el funcionario que recibió dinero de manera ilegal para favorecer a estas empresas, en este caso brasileñas, en el caso de la concesión de los peajes, pero los funcionarios que eran regidores también tienen responsabilidad por haber permitido un perjuicio para la ciudad con su voto o con su omisión en la sesión del Consejo. Por el voto, por la decisión tomada y también por la omisión en la acción fiscalizadora, porque ese es el rol del Consejo Municipal. Y lo más importante, entre otros, es el rol de la Procuraduría Pública Municipal, porque, ojo, ellos son designados por el alcalde, pero ellos siguen las normativas del Sistema Nacional de Justicia, que viene del Ministerio de Justicia propiamente dicho. Entonces, ellos también ahí habrían incurrido en una responsabilidad. ¿Por qué razón?
porque justamente es el área competente. Esos alcaldes dicen, no, yo no he ganado para perseguir. No, pues a ti te ganó para que gobiernes. Pero parte del gobierno es cautelar mi patrimonio, el patrimonio de todos los ciudadanos. Y eso lo tiene que hacer el Ahora, asesor legal. yo quiero y el insistir procurador. en esta interrogante, doctor Pastor. Es decir, nosotros tenemos derecho, por todos los argumentos que están puestos hoy sobre la mesa, a cancelar el contrato de la basura del Cercado de Lima, las 2 concesiones ¿no es cierto?, del peaje, las concesiones del Metropolitano, y no solamente eso, y convocar, por supuesto, a licitaciones transparentes o entregarle la administración, en el caso de los peajes, al propio EMAPE, sino además exigir devoluciones y reparaciones. Si hace casi un año, amparados en el principio de la soberanía, prácticamente se han cuestionado todos los contratos con Odebrecht, se les ha retenido la cuenta y van a pagar una indemnización. Con mayor razón, eso puede suceder al hacer justamente esta investigación en estos últimos 2 periodos del gobierno municipal. Por supuesto que sí, pero como consecuencia, ¿cierto?, de acreditar que los elementos previos a la celebración del contrato se incurrieron en infracciones Pero en ¿cómo perjuicio de la ciudad. nos han burlado todos estos años diciéndonos, no se puede romper esas concesiones porque nos van a llevar a los organismos internacionales de regulación del comercio y nos Claro. van a sancionar? Mentir es al revés, nosotros podríamos llevarlos a ellos y obligarlos a que nos paguen. Es que los interlocutores, los que decían eso, son justamente ese importante sector mayoritario y lobista que antes de ganar la elección o ganando ya la elección, obviamente ellos tenían intereses, pues, ¿cierto? Entonces somos los terceros del medio de comunicación, etcétera, Pero lo que tenemos que ¿cómo poner las cosas en su definir lugar, esto? O sea, realmente hay que ser sinvergüenza, ¿no es cierto? O sea, otorgas unas concesiones que son un escándalo por 40 años, ¿no es cierto? Sobre obras ya realizadas, donde les permite subir el peaje casi cuando le da la gana, donde no hacen las obras que deberían hacer, ¿no es cierto? Tiene una explicación. O sea, los municipios provinciales, especialmente Lima, Callao, están funcionando como si fueran ministerios. La normatividad peruana habla de un sistema de democracia representativa que es el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, que no tenemos vela en ese entierro, ¿no? Ahí nosotros no hacemos rendición de cuentas, nada. En cambio, en los municipios sí hay rendición de cuentas. En los municipios provinciales y distritales. Esto sucede en muchos municipios distritales, pero en los provinciales no. Entonces, como tú verás, cuando Castañeda, por ejemplo, hay que hacerle un proceso judicial, administrativo para que haga rendición. Recordarás, ¿no? Que claro, tuvo que responder 20 preguntas, pero luego de una recolección de firmas o sea, él trabaja como si fuera un ministerio. O sea, utiliza esa modalidad. Y entonces no hay participación vecinal, no hay participación ciudadana. Entonces no hay mecanismos reales para intervenir. Sin embargo, en muchos distritos, estos cerca de 8 alcaldes que están en prisión, están prófugos, eso es gracias a la acción de la participación ciudadana, que han hecho sus denuncias, sus quejas. Su protesta. Y por esa razón... Lo de Villa María ya es el colmo, ¿no? Hay Así 3 autoridades que están presas o prófugas, ¿no es cierto? Una tras otra. Sale el Exacto. alcalde, entra el teniente alcalde, cae el teniente alcalde, entra el regidor. 4 alcaldes en un periodo, O sea, ¿no? increíble. Y lo que informaste de Tacna, ya... Pues, No, ya lo de Tacna ese es un están fenómeno todos presos. social. Están todos presos. El gobernador, el alcalde, el candidato, exalcalde, el candidato. O sea, todos están presos, ¿no? Claro, es un fenómeno social. Consideramos... Pero el problema, Luis, es que no han recibido el mensaje. Porque el mensaje Sí. tienen que recibirlo claramente. O sea, porque ya no Claro. estamos en el punto, ya no deberíamos estar a estas alturas en las prisiones preventivas, deberíamos estar en sentencia, en autoridades condenadas a 10, 12, 15 años, todos los años que merezca. Cuando eso ocurra, Claro. cuando les embarguen todos los bienes, les obliguen a devolver cada sol que se han robado, ahí van a recibir el mensaje en serio. Efectivamente, ahí ya hay un tema ya, pues, que ya es más estructural, que es lo que comentaste antes que empiece esta entrevista, ¿no? Que obviamente la politización de la justicia o la judicialización de la política es un poco lo que está enturbiando, ¿no? Y tú vas a ver que hay casos que se hacen públicos como consecuencia de la presión mediática o del cargamontón político. Entonces, eso, de alguna manera, perjudica. Por esa razón es que, por ejemplo, no se dice mucho del tema de por ejemplo, esto que te menciono, que IDL tuvo el control
de la Procuraduría de la Municipalidad de Lima. Por ejemplo, ese tema, ¿no? O sea, Claro, y debieron llamar la atención sobre lo que estaba pasando y sobre los contratos que estaban siendo lesivos. Por supuesto que sí, pero ahí sí. Por ejemplo, nadie dice nada sobre la gestión de los 12 años de Castañeda Locio. O sea, por ejemplo, IDL Radio se concentra, ¿no?, en el tema que está concentrado. Pero ¿por qué? No debe ser así. Es como que tu medio de comunicación solo habla de un tema y para eso se dedica, cuando justamente la información objetiva es conocer la globalidad, la integralidad. ¿Cómo ha funcionado todo el sistema? Y está claro que no se salva a nadie, ¿no? No importa el color político, nada. Todos han pasado por el aro, todos han actuado con los mismos mecanismos, todos han servido a los mismos intereses. Varios programas hablabas también, por ejemplo, sobre el jubileo. Ese es un tema de fondo que tiene que ver con esto. ¿Por qué razón? Porque justamente las nuevas autoridades van a surgir de los mismos partidos políticos, de las mismas organizaciones. Lo vistas desde nuestra perspectiva, organizaciones criminales, término muy duro, por cierto, que usa la Fiscalía, pero que eso contribuye a que sucedan todo lo que está sucediendo. Claro, o sea, los partidos se quejan de que digan que los tratan como organizaciones criminales. Entonces yo le digo, bueno, entonces no actúe como si fueran, pues. Claro. Porque es como que hicieran el esfuerzo por actuar. O sea, reciben dinero, ¿no es cierto?, que no declaran. Gobiernan, ¿no es cierto?, para aquella gente que les financió las campañas electorales. Suscriben, otorgan concesiones y firman contratos absolutamente lesivos para los intereses del país. Sus funcionarios cobran comisiones ilegales para eso. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre quieren que le demos? Ustedes pónganle el nombre. ¿No le gusta una organización criminal? Pónganle el nombre que quieran. Pero ¿qué es lo más parecido a una organización criminal? Claro. Es eso como que... Y eso, ¿no?, ya es un tema... Camina como pato, hace cuac y no sé qué, pero no, ¿qué cosa es? ¿No? Y eso es un tema ya estructural. Y por esa razón también que cuando tus comentarios antes de la entrevista, cuando hablaste, por ejemplo, el tema no solamente es los aportantes de Keiko, etcétera, ¿no?, sino que todo el sistema ha funcionado con aportantes. Tema aparte. Luis Pastor, abogado especialista en temas municipales y de ciudadanía, ha estado con nosotros. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.